Planners, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo debate. En este programa el debate se va a dar entre las áreas de producción y compras. En esta parte del proceso donde debemos alinear esa capacidad de producción, la administración de la capacidad de la producción y también cuando se debe contar con esa coordinación con los equipos de compra. Toda la gestión de proveedores que tiene una compañía para que así los materiales, los repuestos, los insumos, lo importante que es esa coordinación de estos insumos para que así la planta no pare, ¿sí? A pesar que como planeadores tenemos un proceso que se encarga de asegurar que esos materiales lleguen a tiempo y también en las áreas de compras donde la gestión con los proveedores para que las máquinas, los repuestos, los proyectos de innovación en línea siempre estén alineados con esas fechas de innovación o los grandes cambios que deben hacer en las plantas de producción no está alineado. Entonces ahí siempre hay un paso que hacer cuando estas dos grandes áreas pues deben estar colaborando para que así sea la parada mínima posible en las plantas de producción. Entonces, esos detalles que a veces nos complica la operación o también nos lleva a hacer coordinaciones spot que son muy caras para la organización, es lo que vamos a ver en este programa con dos grandes profesionales, dos amigos que me han aceptado pues estar aquí en el programa para que así ustedes sigan siendo mejores planeadores, ¿sí? Mejoren su proceso y puedan seguir haciéndolo bien, ¿ok? No sin antes pues también agradecerles que ya somos 705 suscriptores en el canal y seguimos sumando esos views gracias al apoyo de ustedes. Así que si estás viendo este video y no te has suscrito, dale un clic aquí abajo para suscribirte porque te aseguro que este programa, aparte de divertido, pues también tiene mucho aprendizaje para ver cómo resolvemos esos problemas de coordinación, de integración en una compañía, considerando estos dos procesos, compras y producción. Así que sin más preámbulos, vamos a darle la cordial bienvenida a nuestros grandes invitados, Huber Celeri y Juan Carlos Cifuentes. Bienvenidos. Hola Ricardo, hola Juan Carlos. ¿Qué tal, mi estimado Huber? A los tiempos, un gusto poder compartir contigo por este medio. Igualmente. Y a ti, Ricardo, muchas gracias por la invitación. A ustedes por regalarme su valioso tiempo para hacer este espacio y que los planners sigan aprendiendo y quien también está interesando por el canal, pues sigamos viendo estos temas y hoy vamos a tratar un debate sobre el tema de la alineación de capacidad de producción con la gestión de los proveedores. Entonces, Juan Carlos y Huber, el punto es ese. ¿Qué sucede cuando a veces necesitamos insumos, materiales o cualquier tipo de material que la planta debe tener a tiempo y eso está netamente ligado con la gestión que tenemos que hacer con proveedores? Donde tenemos que traer un material, debe estar en la planta o también puede ser casos donde necesitamos un material especial, un repuesto, algo que necesita la planta para poder fluir. Pero a veces esa rotura, donde está la gestión con los proveedores, pues termina siendo una oportunidad para la compañía. Entonces, empezando con eso, quiero que sepan, chicos, quién es Huber, quién es Juan Carlos. Juan Carlos tiene una amplia trayectoria en manejos de equipos y plantas, temas técnicos, temas de gente, desarrollo de ideas. Así que aquí tenemos a un gran ejecutivo que nos va a dar ese punto de vista holístico desde la parte de manufactura. Y Huber haciendo mucha trayectoria en multinacionales, trabajando mucho con proveedores, con relacionamiento en términos de contratos para poder también traer no solo insumos materiales, sino también equipos técnicos de alta tecnología para que una planta pueda fluir. Y algo muy especial, que creo que eso también debo decirlo, Huber también empieza con una formación técnica y se desarrolla todo el tema de supply, así que tenemos aquí un enfoque muy holístico para traer lo que se debe discutir. Entonces, ellos son Huber y él es Juan Carlos. Entonces, Huber va a representar a compras y Juan Carlos a la parte de manufactura. Entonces empecemos por esa parte, amigos. Primero, vamos a citar un caso real de cada área, ¿ya? Primero Juan Carlos y después Huber, donde les ha pasado que esta falta de coordinación entre estas dos áreas les ha complicado el tema de coordinación y gestión. Juan Carlos. No, en primer lugar, pues, como decía al inicio, un gusto estar con Huber. Con Huber arrancamos en algún momento de la historia en una de las multinacionales, siendo partners en el área de mantenimiento, y después fuimos abriendo, nos dio por el lado de las operaciones, por el lado de supply, de compras, y tremenda admiración por el trabajo y el desarrollo profesional de Huber. Mira, las cosas que yo puedo compartir con tu audiencia en realidad no es nada nuevo, porque estoy seguro que la mayoría conoce la parte de la teoría. Yo creo que el principal aporte que podemos hacer es cómo esa teoría la vas aterrizando en la realidad de las operaciones. Creo que ahí está el meollo del asunto, porque la teoría la conocemos en realidad todos. Y
y se trata de involucrarse a ambas áreas, porque a veces consideramos que el área de plantas se las sabe todas y te manda a pedir un insumo, no especifica bien, no le involucra al área de procurement y como no tiene la suficiente información, obviamente el entregable no llega a tiempo, llega desfasado, no cumple las características, etc. Entonces yo creo que el key del asunto en esto es el relacionamiento humano. O sea, hay que aprender a trabajar en equipo, las dos áreas, hay que trabajar como un solo grupo, con un solo objetivo. Y entonces las dos áreas tienen que saber a dónde quieren exactamente llegar. Yo recuerdo un caso, estuve en una empresa muy grande, también de alimentos, donde necesitábamos lanzar un producto. Y cuando nos dimos cuenta, nos faltaba el envase y dependíamos del envase porque la cantidad de producto que íbamos a lanzar era bastante grande. Pero claro, le dijimos a Procurement, necesitamos tanto de estos envases, hicieron su mayor esfuerzo y nos entregaron con las justas. Pero cuando eso llegó, resulta que el envase tenía dos componentes, la base y la tapa. Llegó solo la base y no llegó la tapa. Entonces, en definitiva, el lanzamiento quedó truncado. Y entonces empezó todo el dilema que normalmente ocurre en las operaciones, a echarnos la culpa, quién fue, tú que no pediste, tú sabías. Pero es esta falta de involucrarse las dos áreas para saber exactamente qué es lo que estamos pidiendo, de qué se trata el proyecto. Entonces, este fue un caso de poco éxito, por decirlo así, donde la causa raíz de esto fue el no trabajo en equipo de las dos áreas. Perfecto. Entonces voy a ir haciendo también anotación para llevar el caso a real y le voy dando forma, ¿ya? Entonces ahí lo que dice Juan Carlos es, acá hay una parte importante donde manufactura, a pesar de su perfil técnico, alto nivel en temas de máquinas, de líneas, de todo lo que involucra un sistema de manufactura, pues a veces ese ego, esa parte técnica sobresale y termina siendo una parte importante que debemos ahí, digamos que así, controlar, ¿no? Y nos llama a trabajar en conjunto. Eso me lleva a una siguiente, pero vamos. Uber, ¿cómo te ha ido a ti con esos temas? Bien, bueno, igualmente gracias Ricardo por la invitación y qué gustazo estar aquí con este par de grandes profesionales. Juan Carlos, un fuerte abrazo a los años que te veo, al menos a través de una pantalla, pero qué gustazo estar aquí compartiendo este espacio. Bueno, entonces, para entrar ahí un poco fuerte al debate, ¿no? Las veces que yo he tenido la oportunidad de liderar equipos de compras, siempre una de las primeras cosas que me encuentro es que siempre es culpa de compras. Siempre es culpa de compras, ¿no? Y a veces nos olvidamos que las empresas como tal no existen, sino que somos todas las personas que estamos ahí trabajando lo que realmente conformamos la empresa. Y las personas tenemos emociones, ¿no? Entonces, si siempre es mi culpa, realmente pasan dos cosas: o me frustro y no empiezo a entregar de mejor manera, ¿no? O tengo estas reacciones, como decía Juan Carlos, empezar a echar la culpa al uno al otro, ¿no? Estamos hablando como ese comercial que había de las páginas amarillas, ¿no? Oye, ¿y por qué no vendimos? Ah, no, pues es que no estuvo la producción. ¿Y por qué no estuvo la producción? Ah, no, es que no estuvo la materia prima. ¿Y por qué no estuvo la materia prima? Ahí está, compras que no compró. Pero no siempre es así. Obviamente hay muchos casos donde el proveedor incumplió la entrega, no cumplió con el acuerdo, el contrato, lo que tú quieras. Pero ya que vamos, por ejemplo, a casos reales, en una de las industrias en las que yo estuve trabajando, cuando entramos a ver por qué nos habíamos quedado sin una materia prima, vimos que el consumo del mes de esa materia prima que estaba proyectado se había triplicado, ¿sí? No que se excediera un 20%, ¿no? Entonces, cuando fuimos indagando un poco más, los amigos de producción habían tomado el plan de producción y han dicho, no, esta corrida está muy pequeña. Adelantemos lo del siguiente mes y lo del mes que viene. Total, la vida útil de ese producto es un año, no va a pasar nada. Y adelantaron la producción. Entonces, pues había que hacer unas pruebas usando esa materia prima y simplemente no. Finalmente se resuelven normalmente gracias al profesionalismo, al trabajo en equipo. Estos temas se resuelven, pero causan desgaste, causan estrés y normalmente sobrecostos, ¿no? En este caso, por ejemplo, hubo que hacer un embarque aéreo que perjudicó el margen de la compañía, ¿no? Entonces, ese para darte uno de los tantos ejemplos, porque hay muchísimos que te podría mencionar, ¿no? Pero tal vez para empezar por ahí, ¿no? O complementar lo que ya bien dice Juan Carlos, no nos olvidemos que todos estos temas que estamos hablando de planificación, coordinación, comunicación, sincronización, finalmente debe pasar entre personas, ¿no? Entonces, ese es el enfoque, creo que importante que hay que darle al tema. Al 100% de acuerdo con eso. Y es un tema, y lo dicen muy bien, estamos trabajando en personas, tenemos que coordinar, y eso es clave. Entonces, aquí hay algo importante que dice Uber sobre siempre
hay momentos, y eso a veces sale del alcance de un área específica, donde a veces el proveedor falla. Y si el proveedor falla sin previo aviso, una de las mejores opciones, como dice Uber, es veamos y resolvamos. Vamos a incurrir en un costo, pero ahí no nos quedamos. Resolvamos, revisamos a ver qué pasó y después de eso poner un plan de acción. Mira, disculpa que te interrumpa, Ricardo, disculpa que te interrumpa. En las operaciones, y a lo mejor Uber las debe haber escuchado muchas veces, y tú también, hay algunas frases que son típicas, ¿no? Por ejemplo, la frase que uno siempre recuerda es: este pedido es urgente, y si no me traes, se para la producción. Y si se para la producción va a ser por culpa tuya, verás. Esa es una frase típica de las operaciones. Otra frase típica es único proveedor. O sea, este elemento tiene único proveedor. Y hay que romper esas dos frases. Y la forma como rompes es con planeación. O sea, tener una visibilidad muy clara no del corto plazo, sino del mediano plazo. Entonces, pero son dos frases típicas que encuentras en las empresas. Excelente, buen punto. Los voy anotando ahí para seguir armando el caso. Ok, en planeación, Juan Carlos y Uber, siempre topamos, hay temas como que de nosotros como planeadores debemos incluirlas para que así podamos tener tal cual lo integral. Entonces yo voy a decir ciertos parámetros que utilizamos en planeación para que de cada área que representa manufactura y compras, qué significa para cada área, ¿ya? Primero Juan Carlos y después Uber, ¿ok? Vamos con la primera. Planificación conjunta para manufactura. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo lleva? Yo pienso que no solo conjunta entre la parte de operación y la parte de procurement. Tiene que haber la cadena completa, desde la unión, desde la generación de la demanda. La generación de la demanda, como habíamos dicho en algún momento, se genera sin limitaciones, pero después ya se van generando una serie de limitaciones. A lo mejor producción te dice: yo sí tengo la capacidad de producir lo que tú quieres, pero si no le involucras a procurement ahí, pues toparte con la novedad de que no vas a tener el envase para lo que aparentemente producción sí lo puede hacer. Entonces, esa planeación conjunta es de todo el equipo. Finanzas tiene que tener el dinero, y hay una serie de aspectos que te podría seguir alargando, pero en definitiva es un trabajo de toda la cadena ahí, para estar todos alineados a ver si en conjunto tenemos la capacidad como para responder a ese sueño que estamos planteando. Muy bien. Uber, planificación conjunta. De acuerdo. ¿Cómo lo ves? Para no repetir e ir complementando más bien lo que menciona Juan Carlos, de procurement, una importantísima, yo creo que quien está en procurement tiene que entender que hacia producción es un prestador de servicio. Eso no se debe perder, ¿no? Por más de que no me dijiste, es tu culpa, lo que sea. Entonces, sí hay que promover, buscar el acercamiento y estar integrado a ser prácticamente un miembro más del equipo de producción, sobre todo quien está planeando las materias primas hacia la producción, llámese empaque o llámese materia prima per se como tal, ¿no? Esto es súper importante porque uno a veces puede tender, de nuevo, la naturaleza humana, a asumir muchas cosas, ¿no? Entonces dice: oye, pero si yo veo que me estás entregando pallets de madera 1000 todos los meses, yo asumo que siempre voy a contar con 1000 pallets de madera todos los meses, ¿no? Pero resulta que en invierno la madera se demora más en secar y el proveedor, si solamente trabajas con los dos proveedores que has venido trabajando, no te alcanzan a entregar los 1000 pallets. Entonces necesitas, o bien sea ampliar tu portafolio de proveedores, o ver que hay que hacer alguna restricción, como decía Juan Carlos hace un momento. Por ejemplo, si es un proveedor de productos marinos, por ejemplo, hay ciertos meses del año en donde se hacen vedas y no se puede pescar, por ende no vas a poder contar con la misma disponibilidad de producto marino. Si es un proveedor de envases de vidrio, oye, dependiendo la cantidad de hornos que tenga, puede tener limitaciones en las campañas de color. Entonces, si tú necesitas una botella café y el proveedor está en botella transparente o flint, por ahí vas a tener un serio problema, porque no es algo que no puede pasar de la noche a la mañana. Entonces, ahí la planeación se vuelve crucial, efectivamente desde la demanda, y preferiblemente, no con todos los proveedores, pero sí con estos que son claves. Por ejemplo, si el 90% de tu producto lo produces en botella de vidrio, creo que el proveedor de botellas de vidrio o los proveedores de botellas de vidrio deben ser copartícipes de una planificación colaborativa, ¿no? Incluso ver si hay algún esquema de vendor management o de que manejen el inventario, reuniones de seguimiento, ¿no? Evaluación, obviamente, las capacidades del proveedor, etcétera, ¿no? Pero sí, tiene que ser incluso hasta allá llegar este tema de planeación colaborativa.
Muy bien. Bien, creo que vamos bastante alineados. Las ambas áreas piensan que esto debe ser integral, ¿no? No solamente en las dos áreas, completa. Voy a la siguiente. Comunicación continua. Juan Carlos. Ya Huber lo decía antes, ¿no? No, en las operaciones, en las empresas, debes eliminar la cultura de hacer suposiciones. Yo, en algún momento que hablábamos contigo en una entrevista anterior, yo les llamo a esto, tienes que hacer una retroalimentación de la información todo el tiempo, todo el tiempo. Los automatismos los hacen cada microsegundos y el ser humano a veces se olvida de retroalimentar la información. Da por supuesto muchas cosas, pero por ejemplo lo que decía Huber, ¿no? Uno supone que este proveedor siempre te ha entregado el envase en este tiempo y por lo tanto supongo que en esta ocasión también va a ocurrir lo mismo. Oye, pero no retroalimentaste con el proveedor para ver si ahora sí te va a poder entregar en ese lapso de tiempo que normalmente te ha entregado. Y te puedes topar con la sorpresa de lo que dice Huber. Te va a decir, en esta ocasión lo siento, pero estoy en campaña de botella clean. Por lo tanto, vas a tener que esperar el doble de tiempo de lo que normalmente yo te espero. Entonces, el tema de comunicación es muy importante, pero con ese objetivo con ese fundamento de ir retroalimentando la información. La clave de retroalimentar la información es que todos estemos seguros de que vamos a alcanzar el objetivo. Y el objetivo es, yo necesito sacar este producto con tantas unidades para tal fecha. Ese es el objetivo con el que todos debemos estar alineados, comunicándonos permanentemente, haciendo ese lazo de retroalimentación. En tu lado, procurement, ¿cómo vas con este tema? Ojo que si yo quiero llegar a esta fecha, tú tienes que entregarme esto por lo menos 30 días antes y para eso tú tienes que haber hablado con el proveedor 15 días antes, etcétera. Pero es esa retroalimentación de la información de manera constante. Muy clave. Perfecto. Y acabo de decir algunas cosas interesantes. Ya hablamos ahí, Huber. Comunicación continua desde Procurement. Adicional a lo que ha mencionado Juan Carlos, yo añadiría dos cosas. Una, esta comunicación continua te permite también una mejora continua. Esta retroalimentación al sistema que mencionaba Juan Carlos te permite también identificar esas oportunidades de mejora para que el siguiente ciclo sea un poquito mejor. Y cuando te das cuenta, pues realmente has logrado una mejora significativa, ¿no? Y lo otro también es porque sí, sabemos de que algo que nosotros sabemos muy bien, es que podemos estar seguros es que el plan va a tener modificaciones, ¿verdad? Entonces, esa comunicación continua también nos permite tener un cierto nivel de flexibilidad y de adaptabilidad para estos cambios, ¿verdad? Que sin duda se van a generar. Muy bien. Listo. Y la última. Gestión de riesgo, Juan Carlos. O sea, dentro de los procesos tú siempre tienes que dar ¿y qué pasa si? O sea, y tener tu plan B para eso. Y debes manejarte un margen de seguridad dentro de este proceso. Ahora, claro, si tú no quieres que te pase nada, te pones un margen muy, muy grande, pero eso tiene un costo tremendo. Correcto. Entonces hay que empezar a jugar con eso. Una persona que no conoce el negocio, que no conoce la operación, tiene que ponerse un margen de seguridad muy amplio. Pero a medida que tú vas conociendo el negocio, conociendo la operación y sobre todo has estado muy involucrado en el proyecto, por eso la necesidad de involucrarse, entonces en la medida que tienes mayor información y mayor conocimiento, tu margen de seguridad puede ir disminuyendo. Normalmente no a cero, porque eso es demasiado riesgo, pero sí ponerte en un punto que garantice confiabilidad a toda la cadena. Perfecto. Huber, gestión de riesgo desde Procurement, ¿cómo ves? A ver, tres cosas. La una, refuerzo el punto de Juan Carlos, creo que la alineación con la estrategia del negocio, el conocimiento del negocio es básico. Cuando tienes que tomar decisiones difíciles, esa es tu brújula. Es decir, a ver, ¿cuál es el camino que está más alineado con lo que el negocio realmente quiere lograr a nivel estratégico? Lo segundo es un punto un poco, no sé si polémico es la palabra, ¿no? Pero es el tema de los acuerdos contractuales claros con los proveedores. Obviamente, eso es fundamental, es claro para manejar el riesgo. Eso tiene que estar sí o sí, es básico. Pero la parte que a veces es un poco polémica es, entonces, si el proveedor falló un poco o a criterio de alguien falló, pero no necesariamente está así porque hay de parte y parte. Entonces, entonces la multa, no, hay que ponerle multa más alta para que esto no vuelva a pasar. Y sí, pueden ser incentivos o desincentivos para ciertos comportamientos, pero al final no producimos ni vendemos con multas. ¿Me explico? O sea, lo importante es no llegar hasta allá, sino más bien cómo solucionamos antes el tema. Y lo otro, que creo que era lo que decía Juan Carlos, ligado al tema de costos, el tema obviamente de inventario, ¿verdad? Tener los inventarios inteligentes, ¿no? Tú mejor que nadie sabes, un ejercicio estadístico
Tienes que ver la variabilidad interna tuya en la producción, tienes que ver la variabilidad también en las entregas del proveedor, tienes que ver tiempos de entrega, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a eso, pues ir ajustando tus niveles de inventario que te permitan tener esta cierta flexibilidad. Ahora, de nuevo, no hay nivel de inventario que te cubra una desviación del 50% o más, ¿no? O sea, eso no existe, ¿no? Entonces, o como dice Juan Carlos, pues te va a costar un montón de plata, ¿no? Entonces, probablemente el negocio no va a ser viable. Pero creo que esos son tres aspectos, ¿no? La alineación con la estrategia de negocio, la parte contractual como tal y los niveles de inventario apropiados para el manejo de riesgo. Excelente. Yo creo que en esta parte ambas áreas saben la importancia, primero, de planificación conjunta, que saben que es lo importante de verlo de manera integral, de lado a lado, para que así todo lo que involucre hacer esa planificación integral beneficia a ambas áreas. La comunicación continua, que algo que estaba muy alineado y creo que ambos lo dijeron, que esto nos lleva a una reacción pronta, ¿no? Poder ser ágil, también poder adaptar la situación a cualquier situación que sea, la adaptamos y la resolvemos pronto. Y la gestión de riesgo, pues como dice Juan Carlos, con un nivel no es colchón, sino considerar ese margen que puede variar, que no sea tan amplio, y también nos va a dar ese chance con la gestión con los proveedores cuando pues por alguna razón pues que fallan y todo. Pero creo que en ese punto ahí ambas áreas están muy alineadas con lo que estamos conversando. Ahora, si ustedes tuvieran que decirle a compras, ¿no? Por ejemplo, manufactura a procurement o compras, y compras a manufactura, sobre algo que siempre fallan y deben mejorar, o algo que les cause ese cortocircuito y no puedan hacer una coordinación bastante alineada como lo hemos dicho antes. Manufactura, ¿qué diría a procurement que no haga o que no se olvide hacer? ¿En dónde le diría mejora esto? ¿Qué le diría Juan Carlos a procurement? Yo le diría, oye, vengan acá a la planta, involúcrense. Normalmente la respuesta es no hay tiempo, y los equipos no tienen tiempo para integrarse, pero luego pierden muchísimo tiempo reprocesando. Entonces hay una paradoja, ¿no? No tengo tiempo para ir a integrarme, pero me sobra tiempo para reprocesar. Entonces yo creo que esa es para ponerme desde un lado del debate, ¿no? O sea, te diría, ven acá para que sientas en carne propia lo que está pasando acá donde las papas queman, como dicen normalmente. Y yo creo que eso le dice a varias áreas. Ven a ver la planta, conoce la operación. Está bien. Procurement, si tuvieras que decirle a manufactura, ¿en qué debería mejorar? ¿Qué no debe hacer? ¿Qué le dirías? Bueno, lo conversamos hace un momento, pero lo repito por la importancia. No asumas, por favor. No asumas. Es que siempre ha sido así. Es que el proveedor siempre me ha entregado en este tiempo. Es que no asumas, por favor. Y la otra, que también lo hablamos, creo que hemos hablado bastante de comunicación, pero si vas a hacer algún cambio, porque tienes que hacerlo, porque hace sentido hacerlo, avísame, hermano. Solamente avísame, sí, nada más. Está bien. No asumir y comunicación constante. ¿Sí? Yo diría, disculpa ahí, una cosa que he visto como con riesgos y problemas es falta de claridad en las especificaciones. O sea, desde el lado de manufactura decimos, oye, yo quiero que me traigas un motor de 220 voltios, 10 HPs. Ahí van. Y entonces después reclamas por qué no llegó a tiempo el motor. Pero ahí faltan muchísimas especificaciones para que procurement pueda hacer una buena tarea. Ok, me gusta, es interesante, ¿no? También manufactura mismo se dice, seamos más específicos con los requerimientos. Aquí era un motor, pero ¿cuáles son las especificaciones técnicas? Yo creo que porque Uber compraba para manufactura es que no pasaba, porque ya se sabía las especificaciones. Ok, ahora vamos a hacer un cambio de roles, ¿les parece? Ahora Juan Carlos va a ser procurement, ¿ya? Y Uber va a ser la parte tech. Ya ustedes haciendo este cambio de roles, representando las otras áreas, ¿qué harían mejor como área para que esto funcione, ¿no? Póngase ahí la chaqueta de procurement Juan Carlos y Uber de manufactura. ¿Qué harían mejor ahora con sus nuevos roles? Juan Carlos. Yo, digamos, coherente con lo que había dicho al final, cogería a mi equipo y le diría, dejamos de sentarnos en la oficina que está muy lejos de planta y nos vamos a instalar en una oficina que está muy cerca de la operación. Y lo segundo, voy a involucrar además a los proveedores en este proceso. Perfecto. En realidad los compradores a la planta. Está bien. Esa es una buena práctica, ¿sabes? No solamente ahí, en todo creo que las áreas. Conocer el sistema productivo debe ser tarea especial. Ahora sí, Uber. Ahora eres manufactura. ¿Qué harías mejor como director de manufactura?
de una empresa. A este equipo que Juan Carlos lo ha mandado más cerca de la planta, a acogerlo como parte de mi equipo, realmente enseñarle, que entienda, que hable el mismo idioma. A veces eso también es importante, ¿no? A veces, como decía Juan Carlos, puede ser la especificación, pero a veces simplemente es que no hablan el mismo idioma. Entonces creo que terminar esa integración, ¿no? Para que justamente todo lo que hemos conversado de comunicación, de sincronización, realmente se dé en la práctica, ¿sí? Y otro tema que creo que no lo hemos conversado, pero que también es importante, yo no estoy en contra de que haya comunicación directa entre producción y los proveedores, por ejemplo. Producción, a veces tengo que coordinar ciertos temas ya muy puntuales del día a día, pero no te saltes a compras, ¿sí? Es decir, no lo dejes fuera de esa comunicación, porque ahí es donde también a veces empieza a partirse, digamos, la comunicación, la sincronización, y donde empiezan a haber malos entendidos. Excelente. Los adaptas y les enseñas. Sabes que esa es una práctica que debería funcionar, ¿no? Porque al final el profesional también se forma, tiene más, desarrolla otras habilidades. En el caso de que sea un comprador de algo específico, algo especial para la compañía, y esa práctica pues va a ayudar a ser mejores compradores, y también entienda desde la parte de manufactura qué significa hacer una adquisición de un motor que demora traerlo del otro lado del mundo, que demora 6 meses en traerlo. Entonces la planificación va a ser algo, va a ser como una práctica, una cultura en una organización, ese tipo de acciones que acaban de proponer, que me parece súper bueno. Qué buen caso, hemos armado un gran caso de transversal, creo yo, porque al final hay cosas que se alinean, hay temas que están muy alineados, piensan igual como ambos gestores, porque al final la comunicación y ese estar trabajando siempre cerca de la operación nos va a ayudar a ser ágiles y vamos a adaptar. Ok, último mensaje para cada uno, Juan Carlos, Huber, a todos los que nos están viendo, y sin antes yo agradecerles por todo el tiempo que me han dado ahora, valiosísimo, para armar este debate, y muchas gracias ante todo por todo esto. Mira, yo creo que quienes estamos aquí compartiendo este foro, y algunos amigos que han compartido antes, entendemos que, como decía Huber, las empresas están conformadas fundamentalmente por seres humanos, y cuando esto ocurre hay que trabajar en buena onda, o sea, entre nosotros, o sea, dejar a un lado los egos, el trabajo en silos, y hay que tener esa amabilidad, ese trato cariñoso entre los equipos para poder sacar adelante. Esa sería la primera recomendación. La segunda recomendación es un término que yo uso con mucha frecuencia: debe haber accountability en la gente. Entonces los profesionales que trabajamos ahí debemos tener ese accountability. En el equipo de producción debe haber un accountable del proyecto que estás manejando, y en el equipo de procurement debe haber un accountable de eso, y ese accountable tiene que tener claro que su objetivo es entregar ese elemento, ese implemento, esos implementos con las especificaciones, en la fecha adecuada, con el menor precio, y todo eso con buena cara y feliz. Perfecto, Huber. Sí, de acuerdo. Primero, mensaje para la comunidad procurement: no se olviden definitivamente que la gestión del proveedor es tuya, ¿sí? Es de compras, ¿no? Entonces, tú tienes que evaluar a tu proveedor, tienes que evaluar tu performance, tienes que evaluar las capacidades del proveedor, tienes que de pronto ayudar a desarrollar ese proveedor, pero para lograr eso también tienes que conocer, así como tienes que conocer tu proceso productivo, también tienes que conocer el proceso productivo del proveedor, tienes que haber pisado la planta del proveedor, porque si no, no vas a hacer el match entre lo que tú necesitas y lo que el proveedor te puede ofrecer, ¿sí? De nuevo, no vas a visitar el 100% de tus proveedores, pero tú sabes cuáles son los proveedores críticos para el negocio. Entonces, si tú estás manejando ese proveedor, tienes que conocerlo, tienes que conocer su planta, tienes que conocer su proceso productivo, sus capacidades de producción, e incluso qué tan importante o no eres para el proveedor, qué porcentaje de pronto de su producción representas tú, etcétera, ¿no? Son temas muy importantes, ¿no? Y como lo dije hace un momento, también el tema contractual claro es básico. Y ya desde un punto de vista más de colaboración, como hablamos hace un momento, creo que muy alineado, comunicación constante, tratar de trabajar como un solo equipo. Está de moda por ahí decir ahora romper silos, ¿no? Y totalmente también de acuerdo con Juan Carlos, que en algún momento también lo conversamos, Ricardo, hay que gozársela, mano.
Tiene que ir al trabajo contento, pasarla bien, obviamente resolviendo problemas, momentos de estrés, lo que sea, pero en general el balance tiene que ser positivo. Y si no, no estás en el trabajo correcto. Entonces, creo que eso es importante también. Divertirse con responsabilidad. Ya sabes, planes. Accountability, ser responsable, o sea, es un pasito más allá de las consecuencias también es responsable. Esa es la accountability. Y Uber los invita a que conozcan la operación de sus proveedores. Ahí van a pasar muchas cosas interesantes, planes. Así que muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Uber, por hacer este debate tan bonito y tan divertido para toda la comunidad. Les mando un abrazo y suerte. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Gracias. Abrazo. Gracias. Muy bien.